nadie te da más. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a estar en el estudio con el director del CERNAC, una iniciativa para empoderar a este organismo que algunos ven con cautela, unos dicen que va a ser juez y parte, otros dicen que no, que es importante, que es necesario, que el león sin dientes. Bueno, de todo eso vamos a conversar en medio, además, de todas las especulaciones respecto a si se logra o no firmar una declaración conjunta a raíz de los 50 años del 11 de septiembre y muchas noticias también en materia constitucional, en materia económica, ni qué les digo, así es que vamos de inmediato con los titulares. El presidente Gabriel Boric se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet en La Moneda para abordar la declaración conjunta con motivo de los 50 años del golpe de Estado. Al respecto, la exmandataria aseguró que apoyará el documento impulsado por el Ejecutivo y manifestó que previo a la conmemoración el ambiente político está tóxico. Autoridades detallaron el plan de seguridad para el 11 de septiembre. La estrategia considera el despliegue de 2.400 carabineros y 411 medios logísticos, incluidos drones y helicópteros. Además, identificaron 13 puntos claves de la capital donde habrá mayor vigilancia desde el domingo 10 ante eventuales incidentes. El primer aniversario del triunfo del rechazo fue tema obligado en el Consejo Constitucional. El oficialismo emplazó a Chile Vamos a cumplir con el compromiso de julio del año pasado, en el que, por ejemplo, apoyaban la ampliación de los derechos fundamentales. Del Partido Republicano aseguraron que han marcado la diferencia con la convención. Y en temas internacionales, 3 muertos y varios desaparecidos deja hasta el momento el intenso sistema frontal que afecta a España, especialmente las ciudades de Madrid y Toledo. El fenómeno ha provocado socavones y la inundación de diversas rutas. Autoridades de la capital y también de Castilla-La Mancha piden que la zona sea declarada como zona de catástrofe. Todo esto y muchísimo más, aquí comienza CNN Prime. Fíjense que desde hace ya varias semanas las autoridades sanitarias han comenzado a fiscalizar locales donde se venden productos los más requeridos para las fiestas patrias. Hoy lunes se iniciaron 2 sumarios sanitarios acá en la región metropolitana en qué cosas hay que poner ojo al comprar en carnicerías y cómo manipular después en la casa estos productos. María Luisa Carrión con el informe. Carnes vencidas, incluso una que lo estaba desde antes de la quincena de agosto. Eso es lo que encontró la autoridad sanitaria en esta carnicería de Calle Puente en una fiscalización. Es que las inspecciones se han intensificado en las últimas semanas mientras avanza el calendario y se acercan las fiestas patrias, aunque esta falta, que significó el inicio de un sumario, no está entre las más frecuentes. Principalmente los errores están en la cadena de frío. Es muy importante que se pueda garantizar en todo momento la cadena de frío, dado que si está la temperatura a temperatura ambiente de la carne, efectivamente puede haber una proliferación bacteriana. Eso es una de las principales falencias. Otras falencias tienen que ver también con el aseo del lugar. Tiene que ser un lugar que efectivamente el equipo o las personas que estén trabajando ocupen una cofia, delantal. La fiscalización continuó en una sucursal de la cadena El Carnicero, donde también se encontró carne vencida. La empresa señaló a través de un comunicado que el producto estaba separado como decomiso para ser prontamente eliminado, descargos que tendrá que realizar en el sumario sanitario. En lo que va de la temporada se han realizado 78 fiscalizaciones que han terminado en 38 sumarios sanitarios a carnicerías y solo un local ha quedado con prohibición de venta, al menos acá en la región metropolitana. De todas las fiscalizaciones que se han hecho hasta la fecha se han decomisado, es decir, sacado de circulación más de 1 tonelada de carne. ¿En qué hay que fijarse? Esto dicen los expertos. Lo primero que se señala, y aunque suene de perogrullo, es que hay que comprar en lugares que tengan autorización sanitaria. Hay que fijarse bien en la fecha de caducidad del producto si es que viene envasado, poner atención en las condiciones de higiene del local y asegurarse de que se respeten las cadenas de frío. Que estén en sus envases, que no tengan las bolsas rotas, muchos vienen al vacío, los cuales el líquido que va como dentro de la bolsa no esté como escurriendo, ¿ya? El color de la carne también es bastante importante revisarlo, que tenga un color natural de la carne, que no tenga colores verdosos ni opacos. También la textura, cuando uno tiene que tocar la carne, que es muy similar a lo de los pescados, que esté firme el trozo de carne. Y
la otra señal ineludible es el olor de la carne. No tiene que ser desagradable, pero la compra de este producto no es lo único en lo que hay que tener cuidado, también en su manipulación. Acá no hay que mezclar tipos si es que las va a porcionar y nunca descongelar a temperatura ambiente. También podrían desencadenarse problemas gastrointestinales graves que requieran hospitalización e incluso pongan en riesgo la vida de la persona. Por lo tanto, debemos asegurarnos de cuando compramos las carnes primero, comprarlas en lugares establecidos. Y por otro lado, también debemos preocuparnos de consumir la carne cocida, sobre todo el cerdo y el pollo. Y aunque todos debemos tener cuidado en su manipulación para evitar problemas de salud, son las personas mayores, embarazadas y niños con los que hay que poner más atención. Yo tengo tanta desconfianza, a veces tengo que estar bien segura para recoger las carnes que voy a llevar, todo. ¿Qué le da esa seguridad? Que no le siento nada y que esté rojita la carne y que esté sanita. Medio rosadito, eso es lo que me doy cuenta. ¿Y el olor? El olor también, pues señorita, pues si usted está hediondo no lo voy a comprar, me frego yo solo. De repente es que cuando está muy congelada, de repente me ha tocado que he comprado y la carne está como pasada y me ha tocado devolverla. Pero las carnicerías no son el único foco de atención de la autoridad sanitaria por estas fechas. También supermercados, fábricas de empanadas y embutidos han sido o serán fiscalizados. Hasta el momento van 170 inspecciones y 90 sumarios sanitarios que podrían tener una multa de más de 60 millones de pesos. Bueno, y finalizó una nueva jornada de votaciones de enmiendas en las distintas comisiones del Consejo Constitucional, donde generó una polémica, por ejemplo, la aprobación de una enmienda que permitiría concesionar los bienes de uso público. Se van notando cosas, Alicia Contreras, nuestra periodista en la convención, que tienen que ver, empezamos ya a ver materias que tienen que ver con el día a día de las personas, con temas que tienen que ver, por ejemplo, con corrupción, acusaciones constitucionales, objeción de conciencia y más. Ya se están votando, Alicia, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Sí, fue una jornada larga acá en el Consejo Constitucional, pero durante la tarde fue donde ocurrieron las mayores votaciones y quizás las más importantes. Se aprobó en la Comisión de Derechos una enmienda que permitiría la concesión de los hidrocarburos líquidos y gaseosos, por ejemplo, el petróleo y el gas, y que la ley determinará si se prohíbe o no. También se aprobó en esa comisión se podrá concesionar, los bienes públicos, por ejemplo, dicen desde el oficialismo, playas, parques, tal como se concesionan, por ejemplo, las autopistas. Les fuimos a preguntar a los consejeros oficialistas de qué se trataba esta enmienda a la que se opusieron en la comisión. Escuchemos a Paloma Zúñiga. Implica que de cierta forma se puedan privatizar los espacios públicos, los parques, las plazas, las reservas nacionales, y por supuesto que es gravísimo porque además la enmienda considera la titularidad de propiedad. Entonces nos parece muy grave y un poco antipatriota, ya que los bienes nacionales son de todas y todos. Entonces no tiene sentido que se genere una suerte de propiedad en base a un espacio público, una playa, un parque, etcétera. Y en paralelo a esa comisión, en la comisión de principio se aprobaba otra enmienda que también está generando repercusiones, que es la que permite que los extranjeros que ingresen por pasos clandestinos de forma irregular al país sean deportados de forma inmediata. Escuchemos a Luis Silva, quien es el delegado de la bancada republicana, quienes impulsaron esta enmienda. Nosotros creemos que hemos dejado un amplio espacio al legislador, al mismo tiempo queríamos dar una señal muy concreta desde la Constitución a la ciudadanía respecto de una preocupación que golpea las puertas de muchas personas todos los días en este país, y es entregarle la certeza de que, por lo menos desde la Constitución, existe el compromiso de que aquellos que transgredan las normas para ingresar regularmente al país serán puestos de vuelta en el país de origen a la brevedad posible. Es simplemente establecer el deber desde la Constitución para la autoridad responsable, en principio el Ejecutivo, de devolver a su país inmediatamente una vez constatada la transgresión. Si después el legislador decidiera transformarlo en un delito, evidentemente que habría que estarse al debido proceso penal.
Ahora, son 4 comisiones acá en el Consejo Constitucional y la Comisión de Sistema Político, la llamada Sala de Máquinas del Consejo Constitucional, también aprobó enmiendas bastante importantes. Por ejemplo, respecto de la acusación constitucional, aprobaron una enmienda que permite que quienes sean acusados constitucionalmente puedan acceder a cargos de elección popular, algo que fue impulsado por la bancada republicana, tuvo el apoyo de la UDI, pero la abstención de la consejera de Evópoli, Gloria Hood. Escuchemos por qué ella se abstuvo en esta enmienda. Yo no tengo la convicción de que sea conveniente. Creo que si alguien, justamente por lo que hemos propuesto, que la acusación constitucional sea más difícil, porque hay que tener muchos mejores argumentos, y por eso también estamos subiendo el quórum para hacer acusación constitucional, sería inconsistente hacerla más difícil. Quiere decir que tiene que haber una exigencia de razones mucho mayor y convencer a más personas para después dejar la posibilidad de que las personas se presenten a cargo de elección popular. Me parece que no es consistente con el espíritu de la mejora del sistema político que estamos persiguiendo. Y por último, en la Comisión de Función Jurisdiccional también se aprobaron 2 cosas importantes. Se aprobó el Consejo Técnico Asesor de Contraloría, que asesorará a este organismo, estará compuesto por académicos universitarios, pero fue bastante cuestionado por la misma Contraloría. Dicen que alguien más, otro ente los fiscalizará a ellos. Y también ahí se aprobó un nuevo capítulo en el anteproyecto constitucional. Recordemos que el oficialismo cuestionó bastante de que se pudieran ingresar nuevos capítulos al anteproyecto, acudió a la Corte Suprema, la Corte Suprema rechazó este reclamo y hoy día se aprobó este primer capítulo que tiene relación con la Defensoría de las Víctimas. Esto estuvo impulsado por RN y consiguió el apoyo de la UDI y republicanos. También otra enmienda importante es que se aprobó la objeción de conciencia institucional, así como en la ley del aborto en 3 causales se permite la objeción de conciencia institucional, ahora se constitucionaliza esa enmienda. Eso sí, son todas enmiendas que están aprobadas en comisión y que deben pasar por el Pleno, donde deben ser aprobadas para llegar al texto constitucional. Sí, el tema dice, la Constitución permitirá concesionar hidrocarburos líquidos, petróleo, gaseosos, que a su ley, su prohibición, además otorga a la concesión minera una duración indefinida. Es parte de lo que va a seguir desatando polémica también, una enmienda entonces que no tiene respaldo desde el oficialismo y sí lo tiene desde republicanos y también desde Chile Vamos, así es que vamos a ver, porque también va a generar harta polémica el tema del terrorismo, también declarar como inconstitucionales aquellas organizaciones que tengan entre sus miembros personas condenadas por la ley antiterrorista. Otra de las polémicas, en fin, vamos a seguir súper atentos. El Contralor fue muy duro, Alicia, con las enmiendas que tienen que ver con la Contraloría. Dijo que, comillas, restringen el control administrativo, debilitan el control como pilar del Estado de Derecho y por lo tanto debilitan la democracia. Esto lo dijo en el Congreso Nacional, así es que vamos a ver, aparte de las contribuciones que ya sabemos que ese tema es un tema que sigue generando muchísima polémica. Quedan bastantes votaciones, también recordemos, votan mañana y también el miércoles, entonces ahora hacemos un repaso rápido de todo lo que se ha aprobado, pero todavía quedan los temas más importantes: salud, educación, derecho del que está por nacer, paridad, el Congreso Nacional. Sí, hay muchísimo todavía que ponerle ojo y son las comisiones, luego esto va a un pleno y después hay otras instancias posteriores al proyecto que proponga este Consejo. Muchísimas gracias, Alicia, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Y esto es un tema que se engancha con lo anterior, lo enunciamos conversando con Alicia, ¿no? Porque tiene que ver con esta enmienda que eximiría de la primera vivienda el pago de contribuciones, pero resulta que solo 2 de cada 10 viviendas en Chile superan el valor mínimo para pagar contribuciones. Eso van a argumentar y argumentan hoy día los que están en contra de que en la nueva Constitución se consagrara el no pago de ese impuesto territorial en la primera vivienda. Orlando Silva nos muestra cómo crece esta polémica y la opinión de las personas y de los expertos.
Habría que rechazarla porque no sería justo, como les digo, de que los que tienen más no aporten. Me parece súper bien, sobre todo porque pensando en las personas jóvenes que están obteniendo su primera vivienda, ya después la segunda o la tercera obviamente quiere decir que tienen un capital o un poder adquisitivo mayor. Lo justo es que uno pague según el ingreso que uno perciba y según las viviendas donde uno viva. Me molesta tanto cuando se habla que Las Condes, Providencia, Vitacura, hay mucha gente jubilada que no puede pagar las contribuciones. Si las opiniones en el Consejo Constitucional están divididas, también lo están en la calle. Mientras algunos están en contra de eliminar las contribuciones a la primera vivienda, otros la apoyan con condiciones. Por ejemplo, manteniéndola para las de mayor avalúo o dejando el no pago solo para los jubilados. Lo mismo ocurre en el órgano constitucional, donde la propuesta suma apoyos condicionados, mientras otros la siguen calificando de regresiva. Esa enmienda ha recibido muchas críticas y ha recibido también muchos apoyos. Sin embargo, nosotros pensamos que aún tenemos posibilidades de hacer alguna enmienda, algún transitorio que permita que las viviendas de las personas que más recursos tienen no pueden dejar de pagar contribuciones. Una enmienda que es altamente regresiva y a nosotros nos parece que republicanos y particularmente los partidos de Chile Vamos tienen que reflexionar seriamente sobre esto. Esa es la principal crítica a esta propuesta, que al ser un impuesto que afecta a las propiedades de mayor avalúo fiscal, beneficiaría principalmente a quienes tienen mayores ingresos. Así, además, lo señaló una carta firmada por un grupo transversal de economistas, entre los que figuran expresidentes del Banco Central y también exministros de Hacienda. Las personas que votan a favor probablemente tengan propiedad en los mayores valores de nuestro país. Por lo tanto, es curioso que se legisle en beneficio propio. Creo que eso de cara a la ciudadanía resulta bastante inentendible y cuestionable. Cada sector o cada economista en este caso tiene el legítimo derecho de opinar, ¿ya? Pero en nuestro juicio esta enmienda va en directo beneficio de las familias de clase media. Y va directo en beneficio de la clase media porque lo que buscamos es dar certeza en que el Estado nunca va a anteponer un fin recaudatorio a la consagración de un derecho fundamental. Sin embargo, las críticas no solo apuntan a la regresividad de la enmienda, también hacia la conveniencia de instalar una discusión tan dividida en opiniones y que algunos califican de política pública a un nivel constitucional. Lo que me parece evidente es que tanto la propuesta como estas definiciones sobre focalización es evidente que ese es un tipo de discusión que corresponde a una discusión de política pública, no una discusión constitucional. Y mientras más se profundiza en ella, más evidente se hace ese carácter. Es muy importante entender que las constituciones no son programas de gobierno donde tengan que ir las políticas públicas de un sector o de otro. La política pública tiene que estar reservada a la ley, al debate legislativo y democrático, y no en cambio ponerlo en la Constitución, porque ¿sabe lo que pasa? Que si no terminamos con unas constituciones que son un árbol de Pascua lleno de guirnaldas, lleno de artículos. Sin embargo, también hay quienes señalan que su consagración constitucional podría tener ventajas. No es normal que una cuestión tan específica esté a nivel constitucional. El que no sea normal no significa que tú no puedas ser innovador. Ahora, el que esté a nivel constitucional, ¿qué significa? Significa simplemente que para su modificación tiene que haber un amplio consenso. Y es eso lo que le falta a nuestro sistema tributario, estabilidad. Actualmente los bienes raíces con avalúo fiscal de hasta 33 millones de pesos están exentos de pagar el impuesto territorial y se estima que solo 2 de cada 10 viviendas en nuestro país supera ese umbral, por lo que paga efectivamente contribuciones. Pongan atención a lo siguiente, el presidente Gabriel Boric presentó el proyecto de ley que fortalece al CERNAC y le otorga, entre otras, la facultad de sancionar a las empresas, algo que hasta el momento no era posible. Bueno, vamos a hablar más en profundidad de esta iniciativa, nos importa a todas, a todos, y para eso nos acompaña el director nacional del CERNAC, Andrés Herrera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Mónica. Primero, antes de entrar a los cambios, primero el diagnóstico. Cuando vemos las cifras son bien desesperanzadoras. Por ejemplo, el año pasado el CERNAC recibió 628.000 reclamos de parte de consumidores y de los cuales solo un 52% fueron resueltos favorablemente para las personas mediante la gestión del CERNAC. ¿Falla el CERNAC? ¿Falla la normativa? ¿O hay indolencia de parte de las empresas?
Aquí claramente no falla el CERNAC, lo que falla son las empresas que no cumplen con sus consumidores o con sus clientes. Aquí, en incumplir los derechos sí, pero me refiero frente al no responder a los reclamos. Bueno, también, porque uno podría entender que la respuesta a un reclamo de un cliente, de un consumidor, es una de las primeras obligaciones que tiene una empresa. Hay que recordar que dentro de esa cifra del 44% aproximadamente, que son aquellas que no reciben respuesta o tienen una respuesta negativa, un 10% a un 11% son aquellas que derechamente no tienen respuesta. Es decir, casi 70.000 reclamos en el año. Y el otro porcentaje, un 33-34%, corresponde a aquellas empresas que dan una respuesta negativa. Ahora, evidentemente, no todas esas respuestas negativas son infundadas. Hay algunas que efectivamente sí, claro, puede haber un reclamo, puede haber un reclamo mal fundamentado que no tiene por qué hacerse cargo la empresa. Pero hay algunas que son un porcentaje muy importante que son rechazados sin argumentos sólidos por parte de las empresas y que muchas veces encubren una vulneración de los derechos de los consumidores. ¿Usted diría entonces que hay conciencia en las empresas de la importancia de responderle a los consumidores? La verdad es que yo no metería a todas las empresas en un mismo saco. La verdad es que hay algunas empresas que son las más preocupantes, que tienen como modelo de negocio, rigor, no cumplirle a los consumidores, y otras que a veces por ignorancia, por incapacidad también de su plana directiva, de no proveer capacitación a las fuerzas de venta, etcétera, hay a veces incumplimientos que pueden ser perfectamente corregidos. Pero es bien grave lo que usted dice, que hay empresas que tienen internalizado en su modelo de negocios incumplir. Así es, o sea, de partida hay empresas que les sale mucho más barato hacerse cargo de las consecuencias de su actuar que cumplirle derechamente a los consumidores, y por otro lado también ciertas promesas que se le hacen a los consumidores en torno a cumplir sobre ciertos parámetros. La verdad es que eso a veces se matiza y eso no es así. Tanto lo hemos conversado que uno de los problemas, por ejemplo, en materia de comercio electrónico tiene que ver con la ejecución de esas compras que hacen los consumidores. Muchas veces la logística de las empresas no da para comprometerse a ciertas fechas de entrega de productos. A veces nos comentaban en el acto de hoy día, por ejemplo, una consumidora que tuvo que esperar 2-3 meses para que le llegara el colchón que había comprado, y resulta que después de 3-4 meses le devolvieron el dinero, anulándole la compra, y ella simplemente se sentía que habían utilizado su dinero para para el uso propio de la empresa. Ahora, insisto. ¿Porque nunca le llegó el colchón? Nunca le llegó el colchón. Tuvieron que poner término a esa compra porque finalmente no la tenía. Hecho este diagnóstico, también, claro, o sea, a ver, no debiera ser así, ojalá fuera un mundo ideal, pero si se producen esos abusos, si hay empresas que tienen dentro de su modelo de negocios el incumplir a los clientes, es porque la ley se los permite o les deja espacio para aquello o hace, como usted decía, que sea más barato incumplir que cumplir. Entonces vamos a lo de hoy día. Esta idea de fortalecer al CERNAC. Si usted tuviera que explicarle a la gente que nos está viendo a través de las pantallas de CNN Chile, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que este proyecto de ley dota al CERNAC de la facultad sancionatoria. ¿Qué significa esto? Que en los casos individuales, en los casos cotidianos de consumo, cuando alguien va a una multitienda a comprar, no sé, una estufa y esa estufa sale fallada y la empresa no le responde, es en esos casos en que el CERNAC va a ejercer la facultad sancionatoria. Es decir, cuando hay un reclamo del consumidor, ese reclamo es respondido de manera insatisfactoria por la empresa, el consumidor insiste ante el CERNAC ratificando su reclamo, ahí el CERNAC ponderaría, conforme a esta ley, una serie de antecedentes, los antecedentes fundantes, e iniciaría el procedimiento sancionatorio para acompañar a ese consumidor que ahora lo que tiene que hacer es ir a tribunales. Ya, usted entró entonces de inmediato en lo más polémico. Usted convengamos en que lo que genera más resistencia de cualquier cambio que le puedan hacer al CERNAC es que tenga una facultad sancionatoria. Y de inmediato uno de los principales reclamos es que se dice, a ver, estas son facultades de los tribunales, por lo tanto no debiera el CERNAC poder sancionar. ¿Qué responde usted?
Lo primero que hay que decir es que esta facultad sancionatoria no es propia de los tribunales. Esta es una función administrativa sancionatoria, es una potestad sancionatoria que tienen por lo demás muchos órganos dentro de la administración. Si uno ve la Dirección del Trabajo, si uno ve el Servicio de Impuestos Internos o analiza otra superintendencia, el mandato que tienen estas organizaciones, estas instituciones del mundo público es velar por el cumplimiento, sea la normativa laboral, tributaria y otra. En este caso, aquí la función propia de un tribunal es dirimir un conflicto jurídico entre dos partes y acoger la pretensión que plantea una de ellas. En este caso el CERNAC no hace eso. El CERNAC lo que haría sería simplemente, sobre la base de los antecedentes, constatar un incumplimiento a la ley, sobre la base de ese incumplimiento aplicar una multa, porque el CERNAC está llamado a velar por el cumplimiento de la ley. Ahora, digámoslo, que normalmente el que sanciona o impone una pena en ese sentido se dice, son los tribunales de justicia en un país. Usted dice, aquí va a haber en el fondo una interpretación de si se cumplió o no la ley y de acuerdo a eso se sanciona. Explíquele a la gente qué pasa si no está de acuerdo la empresa, o qué pasa, si puede llevar a la justicia, o qué pasa si el consumidor encuentra que no es suficiente. Bueno, en este caso, evidentemente que va a haber un procedimiento administrativo que puede terminar en una multa impuesta por el CERNAC. Y lo que va a haber, que es muy relevante, no solo garantías en ese proceso para procedimiento administrativo para las empresas, con cargos, descargos, pruebas, etcétera, propio de un procedimiento administrativo, sino que después el control judicial. Ese control judicial siempre se puede seguir reclamando ante tribunales. Y desde ese momento que la decisión del CERNAC no es definitiva, no se convierte ni en juez, ni por la naturaleza de su función, ni porque tampoco tiene la última palabra. Y una pregunta, porque claro, en todos estos casos cuando actúan distintas instancias, siempre se puede reclamar en Chile, que también sería así en cualquiera de los casos, la Dirección del Trabajo, igual se puede judicializar siempre cualquiera de estas decisiones. Aquí dice usted sería igual. Ahora, cuando ustedes imponen, o sea, lo que ustedes pueden hacer como CERNAC, si es que les aprueban esta facultad, otra cosa es que se la aprueben. Ya, si se les aprobaran, podrían sancionar a una empresa con una multa, pero también determinan la compensación que tiene que recibir el usuario. No, solamente se podría aplicar la multa y como consecuencia de la vulneración de un derecho del consumidor, lo que podría hacer solo el CERNAC es ordenar la restitución de los pagos mal habidos o los pagos indebidos que ha hecho el consumidor. Pero no pueden ustedes decir determinar compensaciones, no puede determinar indemnizaciones. Ok, eso es bueno aclararlo para ir despejando. Esa función es propia de un tribunal y por lo tanto, en este caso, lo que hay es un hecho que podría llevar como consecuencia una responsabilidad infraccional de la empresa, una multa, pero sobre ese hecho posteriormente el consumidor, si tiene algún daño que acreditar, podría reclamarlo. ¿Cómo van a lograr que esto no termine ante el Tribunal Constitucional? Es que podría, de acuerdo al marco constitucional actual que tenemos, el control preventivo de constitucionalidad, dependiendo de las circunstancias, podría ir igual. Sí, no, yo me refiero con un reclamo, que le impugnen esta normativa ante el Tribunal Constitucional como pasó en el pasado. Hay una diferencia que ustedes hicieron en la normativa para tratar de que no termine ahí, obviamente, pues ustedes quieren que se apruebe. Pero explíquele a la gente por qué usted cree que ahora podría, si es que se llegara al Tribunal Constitucional, sancionar a favor de la posibilidad de tener por varias razones, diría yo. La primera de ellas es que los gremios también se han dado cuenta que intentar por esa vía impugnar lo que ha resuelto, en este caso, en el caso del CERNAC anteriormente, mayoritariamente por el Congreso, también tiene una serie de consecuencias que se generan en la percepción pública por parte de los gremios. ¿En la imagen? En la imagen, yo creo que también eso se ha dicho y eso también me parece que es importante decirlo. A ver, usted diría que los gremios hoy día han entendido que tendrían un costo reputacional si es que acuden en contra de esta legislativa. Yo quiero creer que es así. Yo quiero creer que es así porque la verdad que hoy día también en la ceremonia tuvimos presentes distintos representantes de los gremios. Yo creo y confío en eso. Ahora bien, del punto de vista de fondo, el proyecto que se presenta es distinto del año 2014. En este caso, la única facultad que se está planteando fundamentalmente es la de la facultad sancionatoria. Y en ese sentido también se han escuchado expertos, incluso expertos, para construir este proyecto de ley que estuvieron en contra del proyecto en su momento. De hecho, el presidente lo decía. Hoy día estuvo el excontralor Ramiro Mendoza opinando, el profesor Enrique Barros, etcétera. Distintos profesionales que entienden
entienden, conforme a su opinión, que este es un proyecto robusto, sólido, que supera las observaciones que se hizo básicamente es no acompañar o sea, si van a sancionar, no pueden acompañar al consumidor en ese proceso. Así es, o sea, para no ser juez y parte, ¿eso es? O sea, de partida, la facultad sancionatoria es para casos individuales, por lo tanto, en casos colectivos, el CERNAC podrá perfectamente o generar un caso colectivo en cuyo caso demandará colectivamente o el caso individual en el procedimiento sancionatorio. No va a poder acompañar a un mismo consumidor con una misma problemática en un procedimiento sancionatorio y en un caso colectivo ante la justicia. Pero además, insisto, en este caso el CERNAC no va a ejercer funciones jurisdiccionales. Muchos profesores también de Derecho Administrativo han sostenido que no es contrario a la Constitución sostener también que el CERNAC, como otros organismos públicos, detente potestades administrativas sancionatorias, que tienen un carácter distinto. Y en este caso, esa decisión del CERNAC va a ser controlada judicialmente. Quiero ir cerrando, pero preguntándole, Estefan Larenas desde ODECU ha dicho, son sus palabras, comillas, tanto la SOFOFA como la CPC han creado un ambiente de hostilidad. Bueno, la verdad es que... ¿Usted lo comparte? Por ahora no podría decir eso, porque yo he tenido acercamientos con los dirigentes de estas organizaciones. De hecho, en un tiempo más vamos a ir a presentar también el proyecto, porque nosotros creemos en el diálogo y escuchar también posiciones divergentes que puedan potenciar el proyecto. Ahora, evidentemente que la actitud de contribución a solucionar un problema que se viene de años, se va a dar ahí la tramitación legislativa y esperamos que los aportes de los gremios vayan en esa dirección. Porque si nosotros sentimos que finalmente lo que se quiere es que este proyecto no avance, evidentemente podré tener una opinión distinta. Pero por ahora yo creo que estamos esperando cuál es la visión que tengan los gremios para formarnos una opinión completa. ¿No cree que tiene una visión ya crítica? Por supuesto que tiene una visión de crítica, pero yo espero que la experiencia del año 2018, con todo lo que pasó, y que ese diagnóstico que tenía ese proyecto se ha mantenido y profundizado en el tiempo, es hora de resolverlo. Los consumidores necesitan una solución hoy día, no esperar 10 años más para que tengamos un proyecto de ley distinto. Para cerrar, usted hablaba del posible daño reputacional que podría sufrir el empresariado en caso de ir contra esta idea. Y obviamente que a algunos no les va a gustar esas palabras que usted ha mencionado, pero me gustaría saber qué le diría usted al mundo empresarial respecto a esta legislación. ¿Qué mensaje les daría? Yo creo que las empresas que hacen bien las cosas y que tienen al centro a sus clientes y consumidores no deben preocuparse por este nuevo proyecto de ley. Son las demás empresas aquellas que efectivamente debiesen tener temor a una acción del CERNAC. Aquí no es una buena noticia que el día de mañana nos llenemos de procedimientos sancionatorios multando a distintas empresas, porque eso es señal de que no hay una actitud proactiva de las empresas en torno a solucionar el problema. Aquí lo que queremos es que también este mecanismo opere de manera disuasiva. Por lo tanto, esta no es una reforma en contra de las empresas, es una reforma pro consumidor, es una reforma que va en la línea de equilibrar la asimetría que existe en los mercados. Eso es todo. Andrés Herrera, director nacional del CERNAC, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Vamos a seguir atentamente el desarrollo del proceso legislativo. Muchas gracias, Mónica. Seguimos avanzando para contarles que en el ámbito político la UDI descartó ser parte de un acuerdo por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Esto ante la invitación que va a hacer el presidente Gabriel Boric a firmar un acuerdo por la democracia. Un compromiso que, según la expresidenta Michelle Bachelet, garantiza los elementos básicos de no repetición y respeto a los derechos humanos. ¿Qué peros tienen también en la oposición? Nos lo cuenta Francisca Cárdenas. Una semana resta para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y esta vez la invitada a la moneda fue la expresidenta Michelle Bachelet en medio de los esfuerzos del gobierno para que la oposición se sume a firmar un acuerdo por la democracia. Espero que nadie se reste a firmar un compromiso que es tan básico como que la democracia tiene mecanismos de corrección y solo se puede corregir
con más democracia. Hito que se realizará en La Moneda bajo el nombre Por la Democracia Hoy y Siempre. La UDI ya descartó sumarse a un acto que, según ellos, intentaría imponer una verdad histórica. Apología a héroes que no son tales, no estamos disponibles, pero los principios fundantes, el valor de la democracia, la condena a la violencia, el respeto irrestricto a los derechos humanos, nosotros lo tenemos como principio hace muchos años. Independiente que piensen distinto, no hayan logrado comprender que la democracia y el respeto a los derechos humanos son dos elementos constitutivos de la sociedad. El borrador del acuerdo invita a los partidos políticos a cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. También a condenar la violencia y tener soluciones pacíficas a las diferencias. El presidente ha hecho una invitación. El presidente no está imponiendo, no está obligando a nadie. Esperamos que la gran mayoría quiera suscribir ese compromiso básico. Me parece que no está el ambiente para hacer una declaración conjunta. Nosotros no vamos a asistir, que nosotros podamos tener nuestra propia declaración, ratificar nuestros compromisos con la democracia, con el respeto irrestricto de los derechos humanos y también con una declaración fuerte de condena sobre la violencia política. El resto de los partidos de Chile Vamos aún reflexionan si firmar, mientras que el Partido Republicano ya da señales de restarse. Parte de una premisa falsa, por lo que ningún demócrata debe firmarla. Allende no gobernó democráticamente a pesar de haber sido electo. La democracia, por tanto, se había quebrado mucho antes. La derecha chilena sigue siendo la misma de hace 50 años. Y que si hoy día hubiera verdadera voluntad transformadora y un gobierno con apoyo en el Congreso, estarían dispuestos a dar el golpe de nuevo. Pero los hitos del gobierno deben ir más allá según el oficialismo, como que los reos condenados por violaciones a los derechos humanos sean trasladados desde el penal Punta Peuco a otros recintos. No hay ninguna justificación para que existan privilegios con internos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Si ese espacio, si ese recinto se puede reutilizar, por ejemplo, para mujeres que están encarceladas con hijos. Hoy Punta Peuco es una cárcel sin privilegio alguno, donde no existe ninguna facilidad para nadie. Solo hace unos días, la expresidenta Bachelet, en entrevista con CNN Chile, recordó que al final de su segundo gobierno dio la orden para cerrar la cárcel, pero quien debía realizarlo no cumplió. Yo le he transmitido a los diputados y a las diputadas que, tal como lo ha anunciado el presidente, en este tipo de casos lo que hay que medidas que se ejecutan y que no se anuncian en el fondo, ¿no? El presidente Boric tampoco descartó la posibilidad de levantar el secreto del informe Vallet, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de las víctimas. La ex candidata alcaldesa por Concepción, Camila Polisi, optó por guardar silencio hoy ante la Fiscalía tras comparecer luego de ser citada por los traspasos de dinero desde el gobierno regional del Biobío a la Fundación ENTI. El defensor público de la imputada señaló que ella no se va a referir a los hechos hasta que tenga toda la información y se precise cuál es la investigación en su contra. Dijo además que Polisi no puede ser imputada por fraude al fisco porque no es empleada pública. La mujer habría recibido a nombre de la Fundación ENTI 250 millones de pesos, aunque para justificar algunos de los gastos habría utilizado a una OTEC y esa OTEC habría empleado boletas, por ejemplo, de comida, de restaurantes, de ropa interior, delivery, en fin. Hasta ahora la Fiscalía ha ordenado a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos el allanamiento de la casa de Polisi y el de su mamá. Lo conversamos al comienzo del noticiero, vamos a profundizar en aquello porque el contralor Jorge Bermúdez asistió esta jornada a la comisión investigadora por el caso Convenios. Esto a solo días de que se conociera el informe de la Contraloría sobre la Fundación Democracia Viva y las irregularidades en la región de Antofagasta. Giselle Vergara nos cuenta todos los detalles. Buenas noches, Giselle.
Buenas noches. Así es, porque durante esta mañana el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, llegó hasta el Congreso Nacional para participar de la Comisión Investigadora por Asentamientos Precarios, MIMBU, una comisión conocida también por el caso Convenios. Una jornada donde participó junto a los integrantes parlamentarios de la Cámara de Diputados de esta comisión y pudo entregar detalles de este informe de Contraloría que ya había sido conocido durante el fin de semana y que hace relación con la auditoría que se comprometió este organismo hace un mes y medio en torno a los casos que involucran al Serviu y la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva. Señalaba el Contralor en sus palabras que hay varios puntos que son preocupantes, que tienen que ver con la forma en que se hacían estas transferencias, con el modelo que también existía para poder hacer los análisis de datos, la entrega de estos datos también en torno a estas transferencias y uno de los temas, si no el más preocupante que decía el Contralor, la contratación de personas, que aproximadamente son 12 personas, que eran contratados por la Fundación Democracia Viva y que estaban cumpliendo labores, tanto en el Serviu como la Seremi de Vivienda de la región. Se trataba de personas que tenían el correo electrónico de cada uno de estos servicios, que participaban de trabajos que tenían que ver también con este tipo de transacciones. Es parte de lo que señaló durante esta jornada, decía que existe un trabajo que se está haciendo también a lo largo de todo el país y a nivel ministerial en torno a este tipo de situaciones. Pasemos de inmediato a revisar declaraciones del Contralor de la República, Jorge Bermúdez, con respecto a su participación durante esta mañana en la Comisión Investigadora por el caso Convenios. Estamos muy preocupados por el tema de transferencias en el MIMBU, pero en realidad este es un problema de todo el Estado. O sea, la Contraloría ha venido levantando este tema durante toda mi gestión, eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, quiero decir que hemos hecho más de 1000 auditorías e informes que dan cuenta de estas deficiencias que tiene el Estado. Nosotros no determinamos responsabilidades políticas, no es nuestro rol. No es nuestro rol estar determinando si hay una autoridad política que tenga o no una responsabilidad. Nos abocamos, es decir, nosotros tomamos el sumario que estaba llevando adelante el MIMBU, el Ministerio de Vivienda, y lo vamos a realizar nosotros para determinar esa responsabilidad de autoridades administrativas. Se le consultaba al Contralor también durante esta mañana por las responsabilidades políticas en torno al tema. Él señalaba que no es de la materia de las competencias de la Contraloría poderse indicar responsabilidades políticas. Eso sí, lo que tiene que ver con la transparencia de los recursos, dónde fueron a parar los recursos, de qué manera se entregan estos recursos y cuáles eran los mecanismos para poder hacer estas transferencias directas. Señalaba que estas investigaciones se van a seguir realizando también, pero que con respecto a lo que se ha señalado, las responsabilidades del ministro de Vivienda, Carlos Montes, es una materia que no iba a entrar en esta conversación. Pasemos a revisar declaraciones también de parlamentarios que participaron de la comisión y entregaron, por supuesto, sus palabras después de escuchar al Contralor. Que el gobierno del presidente Boric reaccione. Si tiene que pedirle o no la renuncia al ministro de Vivienda, que lo evalúe. Pero aquí lo importante es terminar con este desfalco millonario, no solamente en la región de Antofagasta, sino que en muchas otras regiones. Hacemos un llamado al presidente Boric a entender que la crisis que se está viviendo al interior del MIMBU, del Serviu y de algunos gobiernos regionales es de la máxima gravedad y no puede seguir trabajando como si nada pasara. El Contralor ha sido claro que aquí falta una ley marco reguladora de los traspasos de fondos públicos a instituciones privadas. Es por eso que yo le exijo al gobierno, al presidente Gabriel Boric, si quiere evitar una acusación constitucional contra el ministro Montes, que ponga suma urgencia al proyecto de ley que acabo de presentar y que está en gobierno interior sobre una ley marco reguladora sobre los traspasos de fondos públicos a instituciones privadas. No podemos seguir aguantando y que el gobierno tiene que dar señales claras de que quiere transparencia, probidad y combatir la corrupción como corresponde. El informe de Contraloría fue tajante, contundente y lapidario. Otro de los parlamentarios que también se refirió a este tema fue el diputado Félix González. Esto a propósito de estos convenios que se conocen primero en la ciudad de Antofagasta y que posteriormente se dan a conocer también en otras regiones del país, en la región del Biobío, una zona que él represente, que también ha tenido situaciones emblemáticas que se han dado a conocer durante este ya mes y medio que conocemos antecedentes de este tipo de hechos. Aquí no solamente hay
responsabilidades penales. También la Contraloría, y así lo expuso el Contralor en la Comisión Investigadora, está buscando las responsabilidades administrativas, y nosotros pensamos que también aquí existen responsabilidades políticas, porque desde el Gobierno Regional del Biobío se asignaron de manera directa, sin pasar por el COR y sin pasar por Contraloría, fondos para instituciones inventadas o bien instituciones dirigidas por personas ligadas a la política. Así que esperamos que las responsabilidades políticas las hagan valer el Consejo Regional. Y mientras todo esto ocurre en el Congreso Nacional, también las diligencias que se han realizado en el Biobío en el marco de estos casos convenios, desde el Juzgado de Garantía mantienen la prisión preventiva de Diego Ancalao, el expresidenciable, que el 4 de agosto fue detenido y está acusado de estar involucrado en casos de corrupción con el gobierno regional de Los Lagos. Es parte de lo que ha ocurrido durante esta jornada acá en el Congreso Nacional, también con diligencias, como les decía yo, que se van conociendo en otros sectores. Una comisión investigadora que va a seguir funcionando acá en Valparaíso durante las próximas semanas. Han participado ministros, también fue el turno durante la jornada del Contralor, y que cada lunes va teniendo nuevos invitados para poder conocer más detalles de estos casos de transferencias irregulares desde organismos del Estado hacia fundaciones. Le agradecemos a Giselle Vergara toda la información desde el Congreso Nacional. Hoy es 4 de septiembre, ¿no? Bueno, un año ha pasado desde que ganó de manera abrumadora la opción rechazo en el plebiscito de salida. Una fecha que se recuerda a solo meses de que los chilenos concurran otra vez a las urnas el 17 de diciembre para decidir sobre una nueva propuesta de constitución. Para algunos es un día de conmemoración y reflexión, mientras que para otros, por el contrario, es de celebración. Los detalles con Macarena Román. El 4 de julio del 2021 asumían los convencionales constituyentes. Una ceremonia de apertura que estuvo lejos de ser tranquila. No, yo soy una funcionaria técnica. No siga, simplemente para. No. Para, llevamos 30 años, podemos parar un día, un año si querés. Bueno. Pero párala. Páralo. Páralo. Lo que comenzó con un amplio apoyo terminó también con un amplio rechazo. Si en 2020 el 78% estaba a favor de cambiar la Constitución, en septiembre del año 2022 más del 60% rechazó el proceso. Vemos que todo se pinta de azul, porque en cada una de las regiones de nuestro país, en cada una de las regiones gana el rechazo. El rechazo lideró y de eso han pasado exactamente 12 meses. Para algunos se convirtió en una fecha para conmemorar, mientras otros la catalogan como una celebración. El triunfo de hace un año atrás representa el triunfo de la libertad, el triunfo de las ideas, de la capacidad de las personas de poder seguir eligiendo, de que se respeten también nuestros signos patrios, y queremos conmemorarlos con esa fuerza. Yo no creo que haya nada para celebrar. Yo creo que fue una mala noticia para Chile, y yo creo que vamos a estamos viendo las consecuencias de esa mala noticia. Creo que la oportunidad que se perdió con el resultado del 4 de septiembre fue una oportunidad extraordinaria. Oportunidad que exconvencionales coinciden no se puede volver a desperdiciar. Hay que considerar que solo en el primer proceso se gastaron cerca de 68.000 millones de pesos y que entre ambos proyectos hay casi 20 meses de trabajo. Los meses que nos quedan antes de cerrar el texto del Consejo Constitucional y antes del plebiscito del 17 de diciembre. Así que todo el esfuerzo de la UDI va a estar puesto en que ese proceso cierre bien, porque el costo que ha tenido que pagar el país ha sido muy caro. Hoy día estamos en un momento diferente. Hoy día la derecha y la centro-derecha tienen mayorías. Y yo creo que sería muy importante hacer un texto consensuado para que de esa manera en diciembre transversalmente podamos salir a aprobar. Aprobación que hasta el minuto se ve lejana. Según la encuesta Pulso Ciudadano, el 27% votaría en contra del texto, mientras el 15% estaría a favor, todo considerando que al contrario del proceso anterior, este es liderado por la derecha. Creo yo en que está hoy la derecha en Chile, está como estuvo parte de la izquierda en la exconvención, poseída por sí misma, engolosinada consigo misma, con aires triunfalistas llevados muy al extremo,
una suerte de borrachera hoy que responde a una suerte de borrachera de ayer. Crítica que no solo vienen desde ex convencionales, también desde partidos que dicen estar al centro de la política y se crearon tras asumir su firme postura por el rechazo. Hoy tenemos quizás la última oportunidad de solucionar nuestro problema constitucional. Hemos visto señales preocupantes cuando se intentan poner en la Constitución temas que son propios del ámbito legislativo, como el tema de los tributos. La propia alcaldesa Evelyn Matei fue muy crítica respecto de esa propuesta. Y el llamado es a que efectivamente nos pongamos de acuerdo, a que no cometamos el mismo error del proceso anterior. Preocupación por los desacuerdos que también se están evidenciando al interior del Consejo. Hoy día el peligro que nosotros vemos es que precisamente ese aprendizaje que la Unidad para Chile hizo del proceso anterior se repita precisamente a partir de una mayoría circunstancial como la que tiene la derecha y particularmente republicanos. Yo creo que es tiempo también de que ellos reflexionen. En este nuevo proceso, al menos como Renovación Nacional, estamos poniendo todo el empeño posible para que este texto sea representativo de todos, pero resguardando, eso sí, ese sentido común que hizo votar rechazo al proyecto anterior. Lo único concreto es que la decisión final la tendrá la ciudadanía. Los electores deberán ejercer su voto a favor o en contra de la propuesta del Consejo Constitucional el próximo 17 de diciembre. Para algunos este domingo será la última oportunidad en mucho tiempo para terminar con la Constitución de 1980. Y comenzó la marcha blanca de la nueva extensión de la línea 3 del metro que llegará hasta Quilicura. Durante la mañana de hoy, autoridades de la empresa y de la comuna dieron inicio a la prueba del nuevo recorrido del Metro Santiago antes de su inauguración oficial. Con esa operación comenzó el movimiento de trenes sin pasajeros por las nuevas estaciones para así confirmar que todo esté listo para su apertura, la que, según el gerente general del metro, podría ocurrir durante este mismo mes. La extensión considera 3 nuevas estaciones, el ferrocarril Lo Cruzat y Plaza de Quilicura, cubriendo un total de 3,8 kilómetros de distancia. Con su apertura, finalmente, la línea 3 va a lograr conectar comunas como La Reina, Ñuñoa, Santiago, Conchalí y Quilicura, entre otras. Estamos iniciando la última etapa previa a la inauguración de esta extensión, es decir, estamos partiendo con la marcha blanca de estos 3,8 kilómetros adicionales que se agregan a la línea 3. Son 3 nuevas estaciones, ferrocarril, Lo Cruzat y aquí Plaza Quilicura, a través de las cuales esperamos entregar a los quilicuranos, ¿cierto? y quilicuranas una reducción de tiempo de viaje inmensa. Aquí el tiempo esperado de viaje desde aquí de la Plaza Quilicura hasta el centro va a ser aproximadamente 20 minutos, lo que significa una mejora de calidad de vida extraordinaria para las personas. Estamos muy felices porque el metro sin duda va a mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de nuestra comuna de Quilicura. Estamos trabajando fuertemente junto a Metro para que esto sea una inauguración sin ningún tipo de problema. Quiero también dar el mensaje que no vamos a permitir la instalación de toldos azules. Todo va a ser bajo el comercio formal, porque queremos cuidar a cada uno de los usuarios de esta nueva estación. Bueno, la mega sequía y su efecto en los suelos podría ser una de las razones de la tormenta de arena que se produjo durante el fin de semana en la zona norte del país. ¿Cómo y por qué ocurren estos eventos? Cristian Soto tiene el informe. Muchachos, una tormenta de arena gigante. Vientos de más de 100 kilómetros por hora, visibilidad reducida, vuelos cancelados y caminos cortados. Esas fueron algunas de las consecuencias que dejó la tormenta de arena que azotó las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
Durante la tarde del domingo se registraron algunas tormentas de arena en ciertos sectores de ruta 15CH, la ruta 5 Norte y la ruta 16, registrándose algunas colisiones por alcance, solamente generando lesionados leves. Por otro lado, producto de lo mismo, Carabineros decidió la suspensión de la ruta mencionada anteriormente de forma preventiva. Estos vientos arrastran pequeñas piedras, las cuales pueden afectar al cuerpo humano, pueden afectar también a los vehículos y también con roturas de cristales. Y produce también, al perder la visión, choques entre los vehículos. Un fenómeno que ocurre cuando una corriente de viento de alta velocidad baja a sectores con suelo que contiene polvo y tierra. Particularmente en el norte del país, se ocasionó por la bajada de una corriente de chorro, un flujo de aire intenso que normalmente se encuentra en la atmósfera. La corriente en chorro es un núcleo de viento muy intenso que generalmente está visitando el norte de Chile, pero se desplaza en torno a los 12-13 kilómetros y hay oportunidades en que baja en el fondo su nivel el núcleo y genera este viento que muchas veces alcanza los valores que se registraron ayer. Contribuyó también a esta corriente en chorro una diferencia que ocurrió térmica, producto de la misma perturbación que generó algunas precipitaciones el domingo en la zona central. Dos elementos se tienen que dar para que se pueda producir algo así. Lo primero es que tiene que haber como ya decía, una intensidad de viento superior a cierto umbral y ser superior a cierta magnitud, y lo segundo es que tienen que haber condiciones en el suelo que permitan que se levante, es decir, tiene que haber material disponible, y eso va a ser función de, por ejemplo, de la humedad que tenga el suelo. Mientras más húmedo el suelo, más difícil va a ser que se levante material. Las tormentas de arena son comunes en sectores áridos, con una frecuencia de 1 a 2 por año en el norte chileno. La megasequía podría explicar el aumento, la cantidad e intensidad de estos eventos que se registran cada vez más hacia el sur. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar de La Serena hacia el sur o en torno desde Copiapó hacia el sur con respecto a la mega sequía y el cambio de su suelo que puede ocurrir a través de menor disponibilidad de agua, que los suelos se van secando más y por lo tanto va a haber mayor disponibilidad de polvo para ser levantado? El proceso de desertificación que afecta a varios lugares del mundo está aumentando la disponibilidad de polvo. Esto está agravando la situación cuando se registran tormentas de polvo. Durante estos eventos, las altísimas concentraciones de material particulado pueden representar una seria amenaza para la salud de las personas vulnerables. Un evento meteorológico que contrasta con lo que se vivirá esta semana en la zona central. A contar del miércoles, se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal, el que dejará precipitaciones desde la región de Valparaíso al Biobío, con precipitaciones que en algunas regiones se podrían extender hasta Fiestas Patrias. No, Fiestas Patrias no. Y vienen cerca. En fin, así nos respira la fiesta. Así nos hace la cueca. Pero nos vamos al ámbito internacional, también preocupados del clima, porque en España, Jacinta Molina, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Hace poco, unas semanas, hablábamos del calor extremo, altísimas temperaturas, y ahora de manera sorpresiva caen lluvias torrenciales que dejan imágenes, por cierto, sorprendentes, como incluso un vagón de metro en pleno Madrid completamente inundado a causa de estas precipitaciones, que además lamentablemente han dejado 3 personas muertas. Es lo que de momento han confirmado. Y con Toledo, con las autoridades de Toledo diciendo a la gente no salgan ni de sus casas. Exactamente. Y cuando todavía queda un poquito de verano en esa parte del mundo. Bueno, de todo lo que ha acontecido en ese país con estas lluvias, nos va a contar el siguiente informe que ha preparado Laura Soto. Ayer el agua por aquí, en esta zona, y por dentro, mirad, fue en nada, en minutos. Y la casa, pues mira, pasa. Así ha quedado todo. En los 38 años que ha vivido en esta casa, Carlos Maroto dice que nunca ha visto algo similar a la tormenta que azotó a su localidad de Casarrubios del Monte durante la noche del lunes a martes. Dice que en cosa de minutos la planta baja de su domicilio quedó así, inundada con barro y agua. Pues entre nervios, miedo, angustia, pena, descontrolado, no sabías cuándo iba a terminar esto y fue una movida, ¿sabes? Porque fue de repente.
Entonces, claro, llegas y empieza a subir el agua, no tenía nivel, era pum, 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 para arriba, para arriba, para arriba. Él y otros tantos residentes del centro de España se han encontrado con el mismo panorama en la mañana del lunes, tras el paso de la llamada Dana, las siglas de un fenómeno meteorológico denominado depresión aislada en niveles altos, que provocó estas abundantes precipitaciones. Y entre las zonas más afectadas están la provincia de Toledo y la Comunidad de Madrid. Este registro, que se hizo viral en redes sociales, muestra el momento en que un vagón del metro de la capital comenzó a inundarse pasada la medianoche del domingo. Debido al temporal, algunas líneas de metro y conexiones de tren tuvieron que ser cerradas, pero la peor parte se la llevaron los municipios más pequeños de la región. Con mucha angustia, pensando que se iba abajo la casa de la cantidad de lluvia que ha caído. Y bueno, pues alucinando aquí porque el puente está roto. Se ha metido todo el agua por el salón, rompiendo la ventana y la persiana, y se ha inundado toda la casa y toda la parcela y todo. O sea, un destrozo total. Aquí no hay nada que hacer, no hay nada que salvar. Está todo para tirar. La Agencia de Seguridad y Emergencias de la región ha gestionado desde el domingo al menos 1.800 incidentes relacionados con las lluvias, mientras que Bomberos ha realizado 1.169 intervenciones. La Guardia Civil Española, en tanto, llevó a cabo un sorprendente rescate de un niño de 10 años que pasó toda la noche aferrado a un árbol, luego de que el auto en el que iba junto a su familia fuese arrastrado por la crecida de un río. Su hermana y mamá fueron encontradas, pero hasta la tarde del lunes su padre seguía desaparecido. La zona más afectada por todo esto ha sido esta zona suroeste de la Comunidad de Madrid, los municipios de Aldea del Fresno, que como ven detrás de nosotros ha perdido 3 puentes, y vamos a seguir evaluando en estos días los daños, así como ayudar a que distintos municipios recobren pronto la normalidad, porque muchos de ellos están prácticamente incomunicados. En la provincia de Toledo, otra de las zonas más afectadas, al menos 3 hombres murieron debido a las inundaciones. En su capital del mismo nombre se registraron más de 90 litros por metro cuadrado de lluvia caída este domingo, superando el récord anterior establecido en 1982. En la región de Castilla y León también se establecieron récords históricos en las ciudades de Valladolid y Segovia. Evidentemente, mis primeras palabras de hoy me gustaría que fueran para agradecer el trabajo de todos los servidores y servidoras públicos que están trabajando en las zonas más afectadas. Me gustaría hacer, como consecuencia de ello, un llamamiento a las ciudadanas y los ciudadanos para que sigan actuando con precaución. Si bien el fenómeno meteorológico Dana ha comenzado a desviarse hacia el Atlántico, las regiones de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid continuaban bajo alerta amarilla hasta la tarde de este lunes por estas fuertes lluvias que durante el fin de semana afectaron a casi todo el país. De cumbres internacionales, reuniones cara a cara entre líderes internacionales, hemos conocido varias llamativas en los últimos años, pero quizás esta, que no sería la primera vez en todo caso que ocurre, pero el contexto lo hace bien especial, no deja de llamar la atención. Si tuviera que titularla, dime con quién andas, puntito suspensivo. 2 almas solas que se juntan en medio de, también sí, podría ser. También. Estamos hablando de Kim Jong-un, Vladimir Putin. ¿Por qué? Aunque mejor solo que mal acompañado. Yo también digo, ya que estoy con Loti. The New York Times ha publicado información que apunta a un eventual encuentro, no en un par de meses o el próximo año, en septiembre. Ahora, la fecha, dicen, no es conocida de momento, pero podría acontecer incluso la próxima semana, considerando que va a ser en una ciudad puertorrusa, esto según este medio estadounidense, que dice que sería Kim Jong-un quien se desplazaría hasta Rusia, no hasta Moscú, para encontrarse con el presidente de ese país. La ciudad donde sería esta cita es Vladivostok, la misma donde el 2019 ocurrió un foro económico en el cual participó de hecho Kim Jong-un
y que dio paso a ese encuentro que tuvo con Vladimir Putin en ese año. Ahora, lo particular es ¿por qué? ¿A qué va? ¿Cuál es la razón de este encuentro? En medio de altísimas tensiones en la península de Corea, por cierto, con Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, eso en el caso de Corea del Norte. La guerra en Ucrania, la invasión rusa a ese país. Bueno, se habla que acá habrían avanzadas conversaciones para llegar a algún acuerdo armamentístico entre ambas naciones y sobre todo donde Corea del Norte podría entregar armamento que Rusia pudiese utilizar en medio de la invasión a Ucrania. Es todo brutal porque además estamos hablando de un dictador que le pasaría armamento a otro dictador, o ya, voy a ser generosa, gobernante autoritario en el caso de Putin, a lo menos, que es además un dictador de un país que está pero en el suelo, en la hambruna máxima, pero tiene recursos para ayudar a este otro socio, tal vez a cambio de qué, no sé si de algún suministro de otro tipo o de... Sí, una de las preguntas. Pero es bien brutal en el estado en que están, lo poco que sabemos de los ciudadanos que están en Corea del Norte, porque es una de las dictaduras más cerradas del planeta. Pero claramente no digamos que tienen condiciones con las hambrunas que han vivido como para andar además apoyando a otro. Exactamente. Bueno, ¿en qué se basa esta información de The New York Times? En fuentes estadounidenses, pero además otro antecedente, el ministro de Defensa ruso, que fue recientemente a Corea del Norte. Por eso se habla también ahí de acercamientos. Oye, le sacaron fotos o imágenes de los espías de Corea del Sur caminando entre medio de misiles y de bombas y de cosas así. Entonces dijeron, ahí está el interés. Bueno, probablemente quizás la próxima semana o nos queda todavía todo un mes para ver si es que se concreta esta reunión que se ha adelantado en las últimas horas y que protagonizaría, Kim Jong-un y Vladimir Putin. Cambiamos de tema para hablar del canciller alemán, Olaf Scholz, que no es un nombre muy conocido por un sentido del humor que exprese mucho, sobre todo en redes sociales, pero a propósito de una situación muy crítica, que fue un accidente que sufrió el fin de semana mientras trotaba, se cae, había muchísima especulación en ese país sobre su estado de salud y él responde esta mañana a través de sus plataformas digitales y también las de la Cancillería alemana con esa imagen, esa fotografía donde se ve que tiene un parche en uno de sus ojos y unos rasguños también en su rostro. Lo simpático de esto es lo que dice el mensaje, donde, entre otras cosas, dice que está esperando los memes, agradece todos los saludos, la preocupación y además menciona que no es tan grave o malo como parece. Pero el tema es los memes, que dice estoy esperando los memes, porque lo cierto es que se demoraron 2 segundos en aparecer los memes de Scholz con ese parche en el ojo. Queremos ver los memes. Uno clásico, típico, que se te podría ocurrir en esa circunstancia. ¿Cuál? Scholz de pirata. Ya. Con un loro incluso. Perfecto. Hay incluso quienes lo comparaban con una imagen de un video de David Bowie también. Mira, está bien que se lo tomen con humor, está bien. Sí. Bueno, ese mensaje, sobre todo estoy esperando los memes, también apuntaba está llamando. Exactamente, por eso yo decía el tema del sentido del humor. Acá por lo menos lo publica de cierta manera Olaf Scholz en medio de esa situación que no es de la gravedad como para que interrumpa sus funciones. De hecho, esas imágenes son del día de hoy. Él ha retomado pero en realidad sacó la súper... No, sí, mira ahí el rostro. Porque imagínate, para que aparezca así tiene que estar peor, digamos. Exactamente, se notan las heridas que tuvo luego de este accidente mientras trotaba. Él vive en Potsdam, en las afueras de Berlín, así que ahí es donde ocurre esta situación y bueno... No tengo nada de qué reírme cuando yo hace poquito un accidente, me quebré 2 costillas, así que no se nota, pero así que no me voy a reír del canciller, qué maldad, no. Vámonos a España nuevamente, porque el tema de la situación de Luis Rubiales sigue generando noticia y ahora ha hablado la selección de fútbol masculina, que hasta el momento no se había pronunciado, por lo menos de manera colectiva. Un comunicado muy breve que leen a la prensa,
mientras estaban iniciando ya la jornada de entrenamiento de cara a 2 encuentros muy importantes que tienen por la Eurocopa. Leen este comunicado donde dicen que rechazan la conducta de Rubiales. Lo lee el capitán Álvaro Morata. Dice, rechazan los comportamientos inaceptables y también llaman, al fin de este comunicado, se escucha ahí que llaman a concentrarse en lo netamente deportivo y expresan solidaridad con las compañeras de la selección femenina. Lo cierto es que hay muchísima especulación en la prensa española sobre qué tan de acuerdo estaban todos con este comunicado, porque algunos se hablaba que pedían incluso alguna reacción mayor de la selección más allá de un comunicado, sobre todo si consideramos que toda la selección femenina, después de lo que ocurrió en la final del Mundial, dejó la selección. De hecho, dijeron que no iban a regresar, no iban a jugar un partido por la selección si es que no salía Rubiales. Yo creo que estos nuevos videos es lo que le quita de alguna manera ímpetu tal vez a los hombres, y a mí me pasa que las primeras reacciones de una víctima de cualquier tipo de abuso no son las que hay que considerar. Sino que cuando ella tiene la calma suficiente como para expresarse. Y lo otro, que hay un tema que es previo. Si nadie que tenga jefatura o situación de poder sobre otra persona debe darle un beso no consentido. Porque otros dicen, no fue forzado, pero no fue consentido. Y eso es lo importante. Ya sí, claro, también podría haber sido, se amarraba, si es por eso. No es que no la amarró. Que no es necesario. Tenemos a Rodrigo Herrera, le vamos a preguntar a ver qué opina. Mónica, ¿cómo estás tú, querida, Jasi? ¿Sabes qué? Esto me parece... Ustedes han aportado todos los puntos de vista, pero un descriterio, un sinsentido mayor, porque precisamente en este caso a Jenny Hermoso se le critica por no reaccionar a tiempo y ella se los excusa, videos cuando bromean. Claro, ella se excusa planteando de que fue superada por la circunstancia, por la emoción, y no se le cree. Y cuando el entrenador de la selección mayor, absoluta, la masculina, también es criticado por haber aplaudido a Rubiales en esta reunión, él dice, no, la verdad me equivoqué porque me dejé llevar por la emoción y no supe manejarla. Y a él se le cree, pero a la mujer no. ¿Me entiendes, no? Siendo el mismo argumento. Eso denota un machismo profundo que está internalizado en muchas estructuras del fútbol. Porque esto se va a arreglar, perdón que me esté notando. No, cuando las decir algo. mujeres Yo quiero escuchar participen en la dirección del fútbol, no solo femenino, sino independientemente del género. Sí, no, era eso mismo, que fue una situación donde ella sin duda es un shock inicial y además en un contexto se mezcla lo ocurrido en el partido, esa misma situación inesperada, o sea... Y además, digo una cosa, incluso si a ella no le hubiera molestado, eso no exculpa, que no corresponde que un dirigente, sin haber pedido consentimiento, le dé un beso a alguien que de alguna manera es subordinado. O sea, totalmente. Ahí parte ahí está todo mal. Lo perverso de este caso. Ya, bueno. Ok, nos vamos a la pausa, seguimos conversando y volvemos con todo el deporte. Y la Roja, que está entrenando ya, viene con Uruguay, todo eso, analizamos a la vuelta del corte. Ya. Bueno, bien importante esta información porque el Estado reconoció a los Selkman como pueblo indígena en Chile. La sala de la Cámara, ¿por qué se dice el Estado? Porque esto no es el gobierno, es el Estado de Chile el que decide hacerlo y esto se realiza de acuerdo a nuestra legislación a través justamente de nuestro Parlamento. La sala de la Cámara aprobó en tercer trámite un proyecto de ley que permite incorporar al pueblo Selkman entre las etnias indígenas reconocidas por el Estado. En la instancia más se lamentó que el Estado chileno fuese cómplice entre la segunda mitad del siglo XIX y principios además del siglo XX de lo que fue literalmente una caza desatada de indígenas de esta etnia y en el fondo lo claro es que hubo un exterminio y un genocidio. Hay una responsabilidad entonces del Estado de Chile y es el Estado el que asume esta responsabilidad porque esto trasciende a cualquier gobierno. Entonces ya está la ley 19.253 sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, la que da el marco legal entonces para reconocerlos como un pueblo originario, un pueblo indígena y por lo tanto con el reconocimiento. Lamentablemente no hicimos la preservación que se debiera del patrimonio que ellos implicaban para nuestra historia, para nuestra cultura, pero en fin, ahí está entonces.
De hecho, perdimos la lengua, perdimos tantas cosas de este pueblo. En fin, está terminando CNN Prime, viene por supuesto CNN Tiempo y como cada lunes vamos a debatir. Pero el año del rechazo no es lo único, es el proceso constituyente, son los 50 años del golpe de Estado, el ambiente nacional con un panel de todas las tendencias políticas como siempre en Aquí se debate, así es que, bueno, todos los que alcanzan a caer en un estudio, evidentemente, no caben todos los partidos, pero en general de todo el arco político, vale decirlo, entonces van a estar presentes en Aquí se debate como cada lunes. Lunes 4 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.